Espero que estén bien. Hoy vamos a continuar con la orientación de la escritura. Ya estuvimos viendo escritura progresiva, vimos escritura regresiva y hoy vamos a dedicarnos a la escritura de orientación mixta, donde teníamos que tener en cuenta el largo que tenían los trazos, la fuerza de tensión y dinamismo, el ambiente gráfico si era positivo o negativo y la zona donde se presenta, si es en la primer zona, la zona de las ideas, si en la zona media, la parte emocional, o si es en la zona tercera, en la zona instintiva o sexual. Acá estuvimos viendo escrituras progresivas, donde el avance era sin inhibición hacia la derecha. Luego vimos gestos de la escritura regresiva, donde el modelo localigráfico indica que tiene que ir hacia la derecha el movimiento y lo desvía hacia la izquierda. Y vimos los ejemplos. Y hoy vamos a ver orientación mixta, donde hay movimientos dextrógiros y sinistrógiros. Es decir, signos progresivos y regresivos. ¿En qué zona se da? Tenemos que ver, porque ahí vemos las actitudes típicas de la persona. Acá, por ejemplo, en la primera escritura vemos esta Q donde hizo el óvalo, y acá baja la jamba, hace un bucle que se desvía hacia la izquierda y otro bucle. Es decir, forma un lazo. Ese es un movimiento regresivo. La letra T, aquí baja lampa, hace un movimiento hacia atrás, hace un bucle y ni siquiera llega a cruzar el hampa. Nosotros vamos a ver en la letra T, cuando veamos cada letra refleja, que la letra T es la letra refleja de la voluntad, y que no es lo mismo que la barra de T esté a la izquierda que centrada que a la derecha. En este caso está a la izquierda, ni siquiera tocó lampa, es un movimiento regresivo. Acá en la escritura siguiente, acá esta es una L, acá dice la, miren el movimiento que hizo. Hizo un movimiento de un lazo, formó un triángulo y avanzó. Y lo mismo va a pasar acá con otras mayúsculas, donde aparte de cerradas está haciendo movimientos regresivos. Y acá, por ejemplo, esta es una T, también hizo un movimiento regresivo, hizo triángulos, y por otro lado hay movimientos que van hacia adelante. Acá, por ejemplo, en esta escritura tenemos las regresiones que se están dando en la letra O. Acá en el final, acá dice Mario, así que posiblemente quiso poner el punto, pero acá terminaban una O, acá dice tiempo, y esta O, aparte que no necesitaba poner ningún punto, igual la hizo regresiva. Ahí está regresando hacia la zona de las ideas, Nos está dando muchas regresiones en otra zona, es en esa zona. A ver si tenemos, bueno, es decir, acá les puse para contrastar lo que era una escritura regresiva y progresiva, pero en el caso de la orientación mixta, que tiene las dos, nos indica que hay ambivalencia, que oscila el sujeto entre la extraversión y la introversión, entre lo alocéntrico y lo egocéntrico. Es decir, también puede haber una búsqueda de equilibrio en personas que son ambiguales, porque se adaptan bien a un plan social de realización que a un plan de creación individual. Es decir, pueden trabajar muy bien en equipo, también pueden trabajar bien en creaciones suyas propias sin la necesidad de tener a gente. Es decir, hay ambivalencia, oscila, por eso es regresiva y progresiva. En positivo, cuando la escritura es positiva, hay una necesidad de reserva, hay prudencia que tiene la persona,
que habitualmente esa persona es sociable y extravertida, pero es prudente. Desea perfeccionarse, hay un retorno de la imaginación hacia sucesos del pasado, por eso va hacia la izquierda, pero intenta sociabilizar las tendencias, trata de enviarlas hacia el lado social, pero siempre mantiene determinados lazos con el pasado individual. Es decir, avanza, pero tiene en cuenta también el pasado individual. Cuando es en sentido negativo, nos está hablando de una regresión de las tendencias, donde hay un conflicto con el medio ambiente y puede haber alternativas de amabilidad y de irritabilidad por la ambivalencia esa, por esa lucha entre afecto y odio, entre egoísmo y compasión. Entonces, ahí tenemos las interpretaciones de lo que sería orientación mixta. Y acá en este ejemplo, para finalizar, tenemos una escritura regresiva, la primera, y la que está abajo es progresiva. Ya por todo lo que expliqué antes, no me voy a explayar mucho. Acá vemos cómo hace movimientos regresivos sin necesidad, y acá todo es progresivo hacia adelante, sin cortes, ni visiones, ni trazos secundarios que compliquen el movimiento. Ya terminamos con abreacción y progresión, y para la clase próxima voy a preparar un resumen de abreacción y orientación. Así que los espero para la clase próxima. Hasta pronto.